se va a plantear la pregunta de si puede existir un significante suelto. Solo uno. Porque claro, si la diferenciación de significante es que es la diferencia con otro significante, pues tiene que haber dos. Con lo cual los significantes van por parejas. Claro, el problema ¿cuál es? Que es una definición tramposa. Porque si los que es significante es la diferencia con otro, el significante es aquello que hay entre un significante y otro significante. Es una definición jodida, porque entonces entre un significante y otro significante Lacan luego va a colocar el deseo. Entonces, y el deseo no tiene un significante. Es decir, es un poco liosa. Es una definición que él va a corregir más tarde. Va a pulir. Cuando dice que un significante es aquello que representa un sujeto para otro significante. Fijaros que ya ha cambiado. Mantiene la primera definición, no se la carga, pero hace lo que podríamos llamar una definición recursiva, que es la que en ciencia no se acepta, que sería definir el significante por el sujeto y el sujeto por el significante. Con lo cual, ahí te encuentras con una dificultad que dices, vale, ¿y entonces qué pasa? Cuando el sujeto muere, ¿no hay significantes? ¿Veis? Con lo cual hay que seguir manteniendo las dos definiciones. Y mantener las dos definiciones de tal manera que hay un momento en que un tipo de significantes, que son los S1, copulan con otro tipo, que son los S2, en ese momento va a haber sujeto representado. Con lo cual consigue cuadrar la teoría de Freud y la suya. Porque Freud te dice que la pulsión, a la cual los S1 van a pedir a dar un poco de respuesta, no tiene sujeto. ¿Qué quiere decir? Un S1 por sí mismo no representa el sujeto para nada. Y un S2 tampoco. Y el S2 tampoco, porque representa más bien al saber. Y en último caso, a lo mejor, tal vez, podrá representar a algún objeto. La idea más bien es que los significantes del saber, si algo pueden representar, Lacan nunca lo dijo eso, porque siempre dejó el tema de objeto y representación, lo dejó como indicado, que un día lo haría, pero no lo hizo. O sea, que se quedó con el lado izquierdo de la definición, por decirlo de alguna manera. Un significante representa a un sujeto para otro significante. Pero cuidado, no para otro S1. Porque si un S1 representara al sujeto para otro S1, la pulsión tendría sujeto. Y nos habíamos cargado la definición freudiana. Y además, entonces, ¿para qué queremos los S2 si el sujeto ya está representado? O sea, necesita, para poder cuadrar la cosa, hacer una cosa que Freud no hace. En Freud, en el inconsciente, todas las representaciones son iguales. ¿Vale? Son las representaciones cosa. Y no necesita poner ninguna más. Que luego se añadirán en el preconsciente, dice, para que se puedan hablar, con las representaciones de palabra. Pero vale, estamos en otro nivel. Pero en el inconsciente solo habría un tipo de representaciones, las representaciones cosa. Que en alemán es Sach, Vorstellung. En cambio, Lacan tiene que recurrir a diferenciar dos. ¿Y cómo los diferencia? Los diferencia por el sufijo, sería en lengua, ¿cómo se diría en matemáticas? Bueno, también sí de sufijo. Cuando dice o el 1 o el 2. Nunca explicó muy bien la diferencia entre el 1 y el 2. Porque ¿por qué a uno les pone un 1 y al otro les pone un 2? Pues simplemente para diferenciarlos. Es decir, va a diferenciar los significantes que vienen de lo real, S1, con lo cual encajan con la teoría de Freud. La pulsión es del real del cuerpo que pasa al aparato.
de los significantes del saber, que vienen del otro. Fijaros que en la clínica muchas veces habría la discusión de si, por ejemplo, en la psicosis habría que darle algún significante del saber para que le ayude a construir. Y a veces funciona. Darle algo que le permita a él calcular y reconstruir. Mientras que darle un S1 no tiene ningún sentido. Si no se los tiene. Además es que no se lo puedes dar. Porque le podrías nombrar un S1, eso sí. Pero si los tiene, ya los tiene él. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la dificultad allí? En la separación entre el otro y lo real. Que es lo que han intentado ahora, haciendo en plan chapuza, pero chapuza de las gruesas, resolver con el problema o el término del inconsciente real. Si el inconsciente es la relación al otro, habría algo de real en el inconsciente. Yo no digo que no lo haya, no lo sé, no estoy seguro. Pero la relación al otro era simbólica en Lacan. Mientras que después te va a decir que los S1 son donde lo real se escribe en lo simbólico, porque no se puede escribir la relación sexual, se escribe un S1. Todo ha cambiado. Luego los S1 no vienen del otro, cosa que ya estaba bastante apuntada en Subversión del sujeto, cuando plantea en el piso de la enunciación los significantes de goce pulsionales, y allí no pone el otro, ¿eh? Pone S tachada, los ans de la demanda. O sea, de la demanda obtiene, en una operación que luego no resolvió mucho y que más bien tiró por otro lado, los significantes de goce, vamos a decirlo así. Mientras que los significantes del piso del enunciado eran los significantes del otro, era el saber del otro. De ahí que eso sea lo que te dice el otro. Y de lo que se trataba con el tiempo era de que se copularan los dos, los de un piso con el otro, y pudieran organizarse, sea para construir el fantasma, sea para lo que fuera. Entonces, fijaros lo importante que es introducir el S1 y el S2. No es porque uno sea un 1 y un 2, eso es un problema teórico, ¿vale? Es porque unos vienen de lo real, con lo cual no tienen por qué ser lingüísticos. De entrada, no tienen por qué ser lingüísticos. Cosa que Freud capta muy bien, ¿eh? Lacan se resiste con el modelo del lenguaje, pero Freud lo capta bien. Los representantes del inconsciente no tienen por qué ser lingüísticos, se tendrán que unir con uno lingüístico para poder ser dicho. Dices, ¿no? Lacan aquí una cosa. Mientras que los S2 sí, esos son lingüísticos claros. O sea, es un delirio plantearse los S1 como viniendo de la lengua. Un auténtico delirio y una contradicción absoluta. No vienen de la langue. Vienen de lo real. Y ya veremos a ver cómo con la langue se enganchan. Son los significantes que van a ser los viejos significantes pulsionales freudianos. Que Freud nunca te lo explica muy bien, porque Freud va siempre con dos cosas. Por un lado va con las representaciones del inconsciente y luego va con la pulsión por otro lado. Y te la va metiendo como puede. Y los va articulando como puede. ¿Por qué? Porque lo pulsional venía del cuerpo. El inconsciente podría venir también de algo que le te dijera a alguien. Por eso insisto, los S1 de entrada, y lo he escrito muchas veces, no tiene por qué ser lingüísticos. ¿Qué quiere decir? No tienen por qué estar formados por letras lingüísticas, ni pertenecer a ningún, aunque sean una frase rara. ¿Cómo se llama?
Un neologismo. Sí. Igual. No tienen por qué estar construidos de entrada con letras lingüísticas. Fonemáticas, por decirlo de alguna manera. ¿Lo podrás conseguir o no? Pues son tan complicados los S1. ¿No? ¿Y qué representan? Pues los representan, no son los que pueden representar a quién. Al sujeto. Intentan representar al sujeto porque vienen desde el cuerpo, desde lo real. Dice la carne ahí es más fino y no dice que vengan desde el cuerpo, dice que vienen desde lo real. ¿Y pueden representar al sujeto? Sí, empalman con otro que no es un S1. Lacan no lo dice así. Dice, con otro significante que no lo representará en ningún caso. Un S2 entonces. Claro. Es decir, porque si no, el conjunto o el enjambre de S1 ya se representaría el sujeto. Y yo lo he escuchado mucho, porque al principio Lacan, depende cómo lo decía a veces, daba pie a confusión. Por ejemplo, Lacan hablaba del sujeto del inconsciente. No hay sujeto del inconsciente, punto pelota. Al final no hay. Se construye. El inconsciente tiene un saber, no tiene ningún inconsciente, no tiene un sujeto. Pues si tuviera un sujeto del inconsciente ya está, ¿eh? Problema resuelto. Por eso el tío va avanzando. Entonces, ¿qué quiere decir que se construye? Que se representa. Un S1 tiene que articularse con un S2. Tiene que enganchar un S2, hacer cadena, poder ser. Esa es la construcción. No es cadena. Juntamente es una copulación más allá de las cadenas significantes. Es una teoría de la cadena significante en la cual hay un punto donde van por un lado, otros van por otro, pero ahí se enganchan de una manera determinada. ¿Qué es lo que explica en Ancor y que la gente en general no entendió? El único que lo entendió fue ¿cómo se llama, hombre? ¿Cómo estoy hoy? Bueno, entonces seguro que El que escribió, el que hizo la topología, ¿cómo se llama? Vaporó. Es lo captó, ¿por qué? Porque Lacan utiliza una teoría matemática retocada que él conocía y lo cazó enseguida. Yo no lo había visto. Es decir, el saber es una cosa y lo que viene de lo real es otra. Por eso encaja bien con la teoría de que si uno rompe este punto de unión, no está bien articulado en un discurso, es otra manera de decirlo, el sujeto muerto. Y entonces es suplido ¿por qué? Por el ideal. Y es cuando tenemos esta clínica de un sujeto que siempre se representa de lo mismo, siempre tiene un ideal y un ser. El famoso IDA barra objeto A. Él es, por ejemplo, en los afectivos es un desastre y además el ideal es conseguir hacer no sé qué. Y de ahí no lo sacas. Lo que permite salir de ahí es tener un discurso, pero entonces ya tienes un sujeto construido. Bueno, representado, porque no, es un sujeto dividido, con lo cual no acaba nunca de estar bien sostenido. Está dividido. Pero bueno, lo importante no es el sujeto, lo importante es que has construido un discurso. Y si hay un discurso, habrá efectos de ese discurso. Si no hay discurso, pues estará siempre en lo mismo. Y entonces tendremos una unión entre lo imaginario y lo simbólico siempre exactamente igual. Siempre exactamente igual. De ahí que al principio Lacan decía que en la neurosis lo que hay que hacer es romper la unión ideal y el objeto, y en la psicosis más bien construirla. No siempre, pero construirla para que se sostengan. Y por eso muchas veces en las psicosis afectivas te encuentras con que queremos curar la solución. Yo ya tengo varios que es que ya han encontrado la solución. Y ellos solitos. No, pero la solución, esa es la enfermedad que tienen. Esa es la solución.
Claro que no es fácil distinguir entre síntoma y síntoma. Claro, pero ya está. No, pero es que lo que están haciendo ya es la solución que han encontrado. Ya, pero a veces uno lo toma como síntoma Es que a resolver, no, hay que resolver. Como mucho hay que hacerle que lo maneje de otra manera, que lo aplique un poco mejor, darle más plasticidad, darle más recursos, pero se va a mover en lo mismo. Es decir, muchas veces lo que en la psiquiatría es una patología, en nosotros es ya la solución. Entonces, cuando vienen, sí, te encuentras con que yo qué hago con este si ya tiene la solución encontrada, pues que es ayudarle a aplicarla, para decirlo de alguna manera, recordarle que por otro lado no la va a encontrar, no hay otra, que no insista por otro lado porque si se sale de esa se va a pegar un trompazo de cuidado, que ya tiene la solución. Es decir, a veces el problema es que mucha gente cuando acude a los psiquiatras es porque ya la enfermedad es la solución. Y eso hay que saberlo. Si está construyendo porque está desbordado o porque la solución le está fallando, porque claro, son soluciones que pues, sirven para lo que sirven, ayudarle a recomponer la solución, pero no tiene que cambiar. Ya está solucionado el problema. Más no es capaz de hacer. Por eso a veces dicen, bueno, pero si es que hace 1 año o 2 que viene con usted y hace lo mismo, y no ha tenido ninguna crisis, vamos bien. Que es cuando a veces vienen y te dicen, es que llevo 2 años, ya no sé qué decirle, me decía otro día uno. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Dice, es que siempre le cuento lo mismo. Y yo pensaba, hija mía, si supieras lo pesado que eres. Pero yo que le dije, sí, pero porque está el camino. Y yo, ¿ese es el camino? Por ejemplo, su ideal es ser útil. Claro, está invalidado. No trabaja. Está discapacitado y está reconocido, ¿no? Y entonces yo creo que le intento demostrar, yo le dije, oye, que lo de hacer ayuda a personas mayores e ir, porque dice, yo no quiero ir más y no sé qué, y ayudar a una persona mayor, hacerle compañía y resolverle cosas a lo mejor físicas que esta persona no pueda resolver, digo, eso es útil, ¿eh? Me queda mirando como, útil, si no la madre que le dijo, si no trabajas, la madre era bipolar, claro, si no trabajas, ¿no? La madre tampoco le dio muchas alternativas, si no trabajas, no es útil. Pues todo lo que estoy intentando yo ahora, ¿qué es? Que hacerte que según qué cosas en el mundo social también son útiles, y además que en algunas cosas puede disfrutar y hacer algo, pues porque si le gusta la fotografía, pues he conseguido que se compre un equipo de fotografía mediano, no la chapuza que llevaba, que aquello era un trasto que hacer fotografía de asco. Que se ha comprado un pequeño programa en el ordenador para tocar, en fin, ha invertido. Y tiene pasta, no es rico, pero no es que tenga que hacer un gran esfuerzo. Pero ¿qué dice? Claro, es que yo no me lo gano. Pero cobra una pensión. Coño, cobra pensión máxima. Bueno, pues ya está. Pero ¿qué dice? No, pero él dice yo no me lo gano, le da vergüenza. Entonces no va según qué sitios para quedar con gente, porque cuando le pregunten qué hace, entonces no sabe qué contestar. No es productivo. No es productivo. Pues lo tiene amargadito, ¿eh? Lo tiene amargadito la cosa, ¿eh? Sí, sí. Cuando podría estar viviendo como un marajá, cobra 1.800 euros todos los meses, tiene piso familiar. Vamos. La mitad del país se va a casa, si dices eso. Pues no. Ese es el trabajo que hay que hacer, que pueda aceptar que eso podría ser útil, pero no saldremos nunca de que el ideal es ser útil. ¿Y por qué está invalidado? Es un afectivo, pero con lo que ahora llaman trastornos psicóticos. O sea, cuando sube demasiado, empieza a tener problemas de fallos, ¿cómo se llaman? No, alucinaciones no tiene, pero empieza a tener los sentido de que se ve de interpretaciones de que se le dicen a él, alusiones hacia él y cosas de este tipo. Tiene algún fenómeno elemental. No
un momento alucinaciones no, pero de pronto la tele, lo que habían dicho en la tele estaba pensado ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Pero ahí se ve muy bien. ¿Se medica este hombre? Hombre. Y cuando no se medica, se ingresa. No le queda más De remedio. manera hay casos menos graves que esto funcione exactamente así. Claro. O sea, con menos patología que parecerían a primera vista estos que nos parecen un poco más normales, entre comillas. Y esto se ve muy claro. Se ve muy claro. Este ideal funcionando y que no va a cambiar. No va a cambiar. Y en los trastornos afectivos, a veces, además, ese ideal está exigido por el superior. Sí, bueno, normalmente sí. Los afectivos sí. Hay un superior que les exige, ¿no? Porque en los otros casos, ellos son el ideal y se sienten bien con el ideal. Es el mundo que no los entiende. En cambio, en el caso de los afectivos, el superior les dice que no lo cumple. Y el ser, el objeto, el falso ser, les ofrece el peor de los peores, ¿no? Inútil, torpe, Soy una mierda. una mierda, en fin, las alegrías del cuerpo que se dice, ¿no? Entonces, fijaros lo importante que es salir de la teoría de la representación tanto del sujeto por significantes a pasar a que lo importante es que el sujeto esté metido formando parte de un discurso. El que sea, pero menos uno. Ya no funciona con el ideal. Está, pero funciona con un discurso. Y entonces, ¿qué sucede? Que en ese discurso es un discurso que se basa en la diferencia entre un S1 y un S2. Estén colocados en uno de los cuatro o en mixtos, da igual. Pero se basa en que hay una diferencia entre los S1 y los S2. No la diferencia, que sería la diferencia entre los S1 es la diferencia de un significante y la diferencia con otro significante. Pero el sujeto es la diferencia con otro, pero que uno es un 1 y otro es un 2. Y articulado además con el objeto. Y ahí es cuando, al estar en un discurso, ¿qué quiere decir un discurso? No solamente que la existencia está menos debilitada, sino que además produce. Si no estás en un discurso, no produces nada. Estás ahí, fijo. Sería, haciendo un paralelismo, la diferencia entre una alienación en que estás entre A y B y una certeza en que solo hay A. No hay duda ninguna. ¿No? Si consigues estar en un discurso, quiere decir que vas a tener producción, porque el discurso tiene un lugar, que es el lugar de la producción. Y si puedes producir, pues las cosas pueden ir cambiando. O sea, la realidad, sea la realidad de deseo fantasmática, si lo hay, sea la realidad sexual, la escena primaria y tal, van a tener posibilidades de moverse. Si no, si la realidad sexual es una certeza y la realidad de deseo, por decirlo de alguna manera, es una certeza, pues no, ya no se ve. Pues lo que hay. Y no nos vamos a mover de ahí, ¿eh? Al revés, si se intenta mover o ellos intentan moverse, normalmente lo que tenemos es una crisis. Porque ¿qué se hace? Se rompe esta unión del ideal y el ser, y entonces entramos en fuga de ideas, fuga del sentido, fenómenos elementales. Bueno, depende de la patología del sujeto, o del tipo de patología, pues tendremos unas cosas o tendremos otras. Entonces, fijaros que todo está pensado al revés de como nos han enseñado a todos en la universidad. En la universidad se parte de la identidad. Y una vez una cosa no es idéntica a otra, entonces decimos que es diferente.
que es un poco la teoría del conocimiento clásica. Es decir, tú vienes una cosa y esto no es igual, no es igual. No, tú vas un día y le dices, me da 4 costillas de cerdo buenas o de... Bueno. Y vas otro día y le dices, me da otra vez 4 costillas y dices, uy, no son iguales. La teoría de Lacan es justamente la contraria, por eso se va a buscar a antes de Aristóteles. Porque Aristóteles es el que empieza con la identidad. Que son los que hablaban del ser y el significante, y lo llamaban significante, la representación, antes del uno, el ser, y todas estas historias, el famoso Parménides y tal. Porque si os pensáis, en el mundo no hay nada igual que nada. Ni tiene sentido hablar de una cosa igual que otra o diferente que otra. En lo real ni hay diferencias ni hay igualdades. Eso es una cosa de lo simbólico. Eso es lo simbólico, decimos, esto es igual y esto es diferente. ¿Por qué? Pero tienes que aplicar un criterio. ¿Vale? Entonces, el significante lo que introduce es la diferencia. Y la identidad no existe en psicoanálisis. Lo que hay son identificaciones. Perdón, repites tú. Me repito. Si el significante marca la diferencia, sí, la identidad no existe. Entonces, la identidad nosotros la suplimos con lo que llamamos las identificaciones. Al identificar una cosa con otra, decimos que son iguales. Este hace lo mismo que su padre, fíjate, se ha identificado con. Sean identificaciones imaginarias, sean identificaciones simbólicas. No vamos a entrar en la diferencia esta. Pero son identificaciones parciales. No hay identidad. Porque si hubiera identidad, pues entonces seríamos plúnicos. Por eso, toda la lógica que Lacan va a utilizar tiene un problema muy severo. Y es que para pasar a las matemáticas de la lógica hay que aceptar el axioma de identidad. Las cosas tienen muchas complicaciones. A ver, si tú haces lógica de enunciados y haces la estructura, no tiene el axioma de identidad. No se define lo que una cosa que es igual que otra, no importa, eso no se usa. Si haces lógica de predicados, objeto y función, ¿no? Tampoco. Si haces lógica de relaciones, tampoco. Si haces lógica modal, que es la siguiente, tampoco. El salto de la lógica a las matemáticas se puede mirar de muchas maneras, pero hay una cosa que es fundamental, y es que para introducir las matemáticas se tiene que añadir a la lógica que uses de base, además de los números. Porque las matemáticas es coger lógica y números. A partir de aquí la vas construyendo. Es el axioma de identidad. A es igual a A. Esto no está en la lógica. Con lo cual, fijaros la complicación que impone utilizar cuestiones matemáticas que están obtenidas con un axioma que en psicoanálisis no podemos utilizar. Con lo cual, por eso en Lacan no es la topología lo básico, sino la lógica. La lógica es la disciplina fundamental del rigor en psicoanálisis. La topología es un apoyo. Y esto es de una importancia básica, porque, es decir, sería el equivalente, si los físicos utilizan las matemáticas para rigorizarse, además de una manera tremenda, cosa que ha marcado el estilo, y todas las demás disciplinas intentan hacer un poco lo mismo. La química es la que más se parece,
la biología se va bastante lejos, la geología se va más lejos todavía y la medicina ni te cuento. Y los únicos que hacen el ridículo son los gilipollas de los psicólogos que han copiado y que han hecho. Han metido la estadística y con eso se creen que han resuelto el problema. Pero lo han metido comiéndose los axiomas de identidad sin plantearse nada. O sea, son bordes, pero además torpes y quieren enseñar. Y van aplicando el método científico y ellos porque son el método científico. Es un desastre. Lo aplican fatal. Entre otras cosas porque más no lo conocen. Confunden el método científico con el método experimental, que es una cosa secundaria. Es un problema con la verdad. Pero el método científico son muchas más cosas. ¿Vale? Bueno, pues en psicoanálisis nos encontramos con esta dificultad y es, si en lo imaginario lo que buscamos es la diferencia, vía orientación, y las identificaciones las tenemos que hacer vía sentido, es decir, utilizando las frases de la lengua que nos permiten hacer un sentido que nos identifique. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo de siempre. Marcamos la diferencia, pero cuando explicamos lo de la orientación, ¿el problema cuál es? Que sin darnos cuenta ya estamos utilizando el principio de identidad, porque decimos, no, es que si no está girado del lado contrario, es lo mismo. Ya hemos metido el principio de identidad por la cara. Ya lo hemos utilizado. Hay que tener mucho cuidado con estos pequeños detalles, porque se utilizan cosas, ¿no? Que es como en la física cuando Newton dijo que el tiempo incluía todo el espacio. Tócate los cojones, pues ahora se han dado cuenta que va a ser que no. Porque Newton, cuando dijo el tiempo era el continente de todos los espacios, era el gran continente, y Einstein le dijo, pues va a ser que no, el tiempo no contiene el espacio, tiempo y espacio van juntos y el espacio no contiene el tiempo, es decir, se van juntando, que es la teoría de Einstein. O sea, con lo imaginario, ¿qué problema es? Que yo lo dije y nadie se dio cuenta, evidentemente. Que dije, si cojo un objeto y en el lado del espejo está orientado en sentido contrario, son diferentes. Y si no, son iguales. ¿Y cómo definimos iguales? Iguales o el mismo. Ya aplica el axioma de identidad. O sea, Lacan tiene muchos problemas con estas cosas. Lacan, durante todo el principio de Lacan, que habló de lo imaginario, iba utilizando el tío en la topología del espejo el axioma de identidad y no se puede utilizar. Habrá que pensar cómo definirlo de otra manera. O, al revés, decimos son iguales partiendo de una identificación primera de tipo simbólico que no sostenga lo otro, pero en el espejo no se sostiene. O sea, la teoría del espejo geométrica está basada en el axioma de identidad. Con lo cual ya es una representación. Sí, pero no, con lo cual ya estamos metiendo, decimos que en la cabeza funciona el axioma de identidad. ¡Ah, qué bien! Y luego decimos, pero no, en lo imaginario sí, bueno, en lo imaginario sí, bueno, pues vamos a suponer aquello como se suele hacer en matemáticas, que de momento esto sé que es falso, pero lo doy como bueno porque si no, no puedo avanzar. Luego ya volveremos para atrás. Cuando se salta a los simbólicos, entonces sí que se da cuenta que hay un problema, que él resuelve un problema, que dice, bueno, no sé, el significante no se puede representar a sí mismo. Teoría de la falta en el otro. Estupendo. Coge, ¿qué coge? Las antinomias de los lógicos, en particular la de Russell. Pero cuando va subiendo y va planteándose lo del sujeto y de pronto se da cuenta que no hay sujeto psicoanalítico, porque si hubiera un sujeto psicoanalítico sería un sujeto que sería idéntico a sí mismo y que además se sostendría. Y que sujeto y objeto están ahí bailando, no como en la ciencia, en que el sujeto y el objeto son lo mismo y están en el centro de coordenadas, lo que lo llamaban los medievalistas llamaban el subjectum, que es sujeto, pero el subjectum es el objeto, ¿no? Vale, ¿por qué?
Porque hablando de la lengua, ¿qué decían? Yo como patatas. Yo soy el sujeto, comer es el predicado, patatas es el objeto. Tenemos tres cosas. ¿Y qué hacen los lógicos cuando se lanzan a hacer la matematización de la lógica? Mandan el sujeto fuera, se lo sacan de encima. Solo hay el predicado y objetos, no hay nada más. No hay sujetos en la ciencia. El sujeto queda eliminado. Y entonces, al juntarlo, ese yo, comer patatas, ¿qué hace? Yo lo convierte en objeto. Y patatas también es un objeto. Que lo llaman el universo del discurso. Está formado por objetos. Y la persona es un objeto más. Entonces los lógicos a veces decían, bueno, pues ese es el subjectum, que es el sujeto, pero al mismo tiempo es un objeto. En psicología, el sujeto es un objeto. Por eso, en un libro muy antiguo de psicología, de un catedrático español, decía que el gran problema de la psicología, era el único psicólogo inteligente que yo he leído en esto, que decía, lo que nos falta es la teoría del sujeto, no la teoría del yo, la teoría del sujeto. Y yo pensaba, pero ¿cómo vas a tener una teoría del sujeto si partes de la base de que el sujeto, en cuanto le metes la ciencia, el sujeto está borrado y está excluido? Que es lo mismo que le pasa a los psiquiatras. Los psiquiatras biologicistas primero dicen que el sujeto no importa, que lo que importa es los neurotransmisores. Y cuando ya no saben cómo curar a alguien, dicen, bueno, es que el problema es que usted tiene que colaborar. ¿Y a quién se lo dicen? Claro. ¿Al neurotransmisor? Es decir, los mismos que dicen que no hay sujeto, acaban diciéndole al sujeto la culpa es de usted. Eso es un psiquiatra biologicista. Claro, es que usted no colabora. Eso sería algo así como coger a un tío y decirle, mira, usted tiene un cáncer de hígado. Dice, y no mejora. Dice, claro, es que usted no colabora. Y otro dice, ¿qué haga yo? Esto va por su cuenta. Si tienes piedras en la vesícula, ¿qué pasa? ¿Que no colaboras? Pasa que en la medicina normal saltan al sujeto psicológico de ellos, no les importa, con el cuerpo. Pero cuando entras en la psiquiatría, te tienes que ir al sujeto de arriba y decir, no hay sujeto. Porque lo que importa es el neurotransmisor 34, la barrera, no sé qué, esas gilipolleces que dicen los biologicistas. ¿Vale? Pero cuando luego no les funciona, que le dicen, claro, es que usted no colabora, es que usted no pone nada de su parte. ¿Y qué coño tiene que poner de su parte? Pues lo que puede hacer es tomarse la medicación que le has dicho. Y no hacer según qué cosas. Y si no mejora. Y en último caso, si no lo hace, ¿a quién le estás diciendo que no lo hace? Claro, que no es sujeto. Claro. Con lo cual, ¿qué son? Un idiota que no cree en el sujeto, pero le habla al sujeto. Eso es un biologicista. Es tristísimo. Bueno, y además lo dicen como que ellos saben mucho. O sea, hace un cientificismo cargándose los principios en lo científico. Es ideología científica, no ciencia. Y otra cosa es los aspectos científicos dentro de una disciplina, que eso es otra cosa. Por ejemplo, hacer experimentos con las medicaciones. Dentro de la disciplina puede haber parte científica, yo estoy de acuerdo. Dentro de la psicología, incluso dentro del psicoanálisis, se podría hacer parte científica, pero el discurso no lo es. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que va a sostener al final ese punto complicado va a ser no tanto ya el fantasma, que es una construcción del sujeto, sino el discurso en el que está. Lo que importa es ver en qué discurso está, porque una cosa es la lógica del fantasma, otra cosa es la lógica del discurso en el que está. Y Lacan primero hace la lógica del fantasma y luego hace la lógica del discurso. Es decir, la lógica del fantasma se acaba en el seminario 15 y la de los discursos empieza en el 16. Aunque luego lo elabore bien en el 17, pero empieza a trabajarlo en el 16, porque en el 16, ¿qué se da cuenta? El tío empieza a trabajar otra vez la idea del significante que queda fuera del otro. ¿Qué trabaja en el 16? Empieza a construir el concepto de discurso, Vale. lo prepara. En el 14 hace la lógica del fantasma, la termina en el 15
Y en el 16, ¿qué pasa? Acaba con este tema y va a que, al punto fundamental, que es cómo se sostiene y cómo se produce algo. Sea fantasma o sea lo que sea. O sea, una cosa es la lógica del espejo, otra cosa es la lógica del fantasma y otra cosa es la lógica del discurso, que es mucho más potente. Porque va a decir, en la relación al otro, campo de la gente, lugar de la gente, o del semblante, es mejor llamar a la gente para no liarla, el del otro, el lugar de la producción y el lugar de la verdad. Es decir, amplía el concepto de fantasma, que es la relación con el otro, entre el ello y el otro, que es entre los significantes unos y los dos es en el fondo, ¿vale? El saber del inconsciente, y se saltan los discursos. Y en los discursos, ¿qué articula? Los significantes con el sujeto dividido y con el objeto, que da el falso ser. No hay identidad, pero hay falso ser, hay sujeto dividido y ahí se va aguantando todo. Si donde la ciencia coloca, la ontología colocaba el ser y la ciencia coloca la identidad, Lacan va a colocar el discurso. ¿Vale? Porque en la ciencia, sobre todo si está matematizada, allí no hay sujeto ninguno. Ahí solo hay objetos. Punto pelota. Es lo que se llama el universo del discurso, que la gente lo suele confundir, se cree que el universo del discurso es lo dicho, no. El universo del discurso son los objetos de los que estás hablando. Eso es el universo del discurso. Pues claro, en psicoanálisis hay un universo del discurso. No. Para nada. Porque si hubiera un universo del discurso, ¿qué habría? O el objeto hombre y el objeto mujer, punto pelota. Claro. ¿Me explico, no? Objeto hombre, objeto mujer. Objeto niño, objeto abuelo. No hay objetos. Hay objetos imaginarios. Narcisistas. Ahí sí que hay objetos. Pero el único objeto que hay es el objeto A, que ni es hombre ni es mujer. Vale para todos. Vale, entonces construye la teoría del discurso. Que si os fijáis bien en el discurso del amo, o el discurso del metro, del constituyente del sujeto, en la parte de abajo se pueden unir los dos y poner los ans. El sujeto dividido da, puede poner los ans allí. Vale, entonces, ¿qué pasa? La teoría del discurso es mucho más potente que la teoría del narcisismo o la teoría del fantasma. Por eso, decir, como yo he escuchado, que en un análisis se dirige desde el fantasma es una burrez, así de claro. A veces estamos en el fantasma, a veces estamos en el narcisismo. Mucha gente cuando viene a análisis de entrada viene con el ideal, se sostiene con el ideal, viene con el narcisismo y durante mucho tiempo, como decía Lacan, se tira con el narcisismo. Después se habla del fantasma y a veces después de la sexualidad. Y a veces se pasa del narcisismo a la sexualidad al fantasma. Depende, hay gente que viene una cosa con la otra. Pero dirigir el análisis desde el fantasma es una locura. ¿Por qué? Porque es una mala lectura. De decir que Lacan dice, en el discurso analítico, de los 4 discursos, el analista ocupa el lugar del objeto A. Pero cuando se está en el discurso analítico, que a veces no se está. ¿Me explico? Entonces hay gente que se instala ya en el discurso, sobre todo los que son prepsicóticos, se instalan ya en el discurso analítico de entrada. Tú no tienes que instalar en ninguno, te instalan los otros. ¿Me explico? Y en función, otra cosa es que vayas tirando, vayas a empujar un poquito. Pues te instalan, es el otro, el discurso lo marca el otro. Si tú te colocan en lugar de objeto, pues muy bien, pero si te colocan en lugar del S1, pues eres el S1. Usted dígame lo que tengo que hacer. Qué bueno. ¿Ocupas el lugar del objeto? Pues va a hacer que no. Puedes coger y hacer como el lacaniano tonto, que es coger y quedarse callado y no contestar. A veces funciona y el otro cambia de discurso y otras veces se le va con la puerta y se va. Claro. ¿Me explico? Hay que dar tiempo. Depende de cómo te venga el sujeto. Y te hablo de neuróticos ya, ¿eh? Estamos con discursos.
discurso. ¿Y ahí qué va a producir? Y lo importante es lo que va a producir. A veces estarás ocupando el lugar del saber, por ejemplo. No te notas muchas veces cuando esperan que tú les... Y a veces yo soy muy plástico. A veces en un momento determinado, a veces sí que hay un saber, siempre procurando decir, pero fíjese que eso ya lo había dicho usted también, ¿eh? Pero como recogiendo algo que había dicho, pero lo dices tú. Eso es lo que se suele llamar un señalamiento, ¿no? Pues porque tampoco le das un saber nuevo. A veces se lo das nuevo y solo se queda sorprendido y dices, sí, bueno, pero a ver, esto no es nuevo y esto lo había dicho aquí, aquí y aquí. Pero lo había dicho aquí, aquí, pero no estaba en el mismo lugar en el discurso. O sea, el cambio. Ahora, ¿eso qué suele ocurrir? Que eso tiene un efecto de sentido y a veces no consigue denotar nada. Ese es el problema. Pero bueno, si tiene un efecto de sentido y levanta según qué sentidos, pues todo eso lo tenemos ganado. ¿Vale? Y otra cosa es la semántica que en esos discursos se va a hacer. Y ahí van a venir si está el falo o no está. Es otra cosa. La denotación. Otra cuestión. Pero fijaros lo importante que es diferenciar dos tipos de significantes. Porque el saber, pues cuántas veces la gente te dice, yo lo hago así porque me lo dijo mi madre. ¿O no? O su padre, o un profesor. Y dijo no sé qué y eso se le grabó. ¿Qué coño tiene que ver eso con lo que viene de lo real? Absolutamente nada. Es tremendo porque el discurso liga en los cuatro campos, o lugares, que dice Lacan, lugar de la gente, que a veces llama del semblante también, porque dice que ahí es donde el semblante está más semblante, pero es mejor decir lugar de la gente. La relación con el otro, hasta ahora ya lo había dicho siempre así, pero debajo coloca el lugar de la verdad y el lugar de la producción. O sea, el discurso produce. Es un paso importantísimo, porque en la ciencia no produce. La tecnología sí, pero la ciencia no produce. El discurso científico produce. La ciencia te enseña la teoría y la deja allí. ¿Me explico? Por ejemplo, en la medicina no es igual el discurso del médico que el discurso del cirujano. Para nada. Y además cuando hablas con ellos ves que es que van de otro palo. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque la medicina va por un lado, la cirugía va por otro, y luego entre ellos tienen un pacto, y es que los cirujanos ahora saben medicina, y los de medicina saben cuándo hay que mandar al cirujano. Pero son dos cosas distintas, y durante muchos años fueron separadas. Los cirujanos iban por su cuenta. Entonces, el poder construir, producir algo, es fundamental, porque en el discurso del amo, ¿qué se produce? El objeto A. Nada más ni nada menos. O sea, un objeto que es suplente en parte de lo que le falta al sujeto, pero también suplente de que no hay objetos en hombre o mujer que nos interesan. Objetos imaginarios, todos los que quieras en el narcisismo. Pero es que Lacan, fijaros que a nivel simbólico pone un solo objeto, ¿eh? Uno solo. Que podríamos discutirlo, ¿eh? Pero pone uno solo. Que va a revestirse después con todas las imágenes que quieras. Pero Freud también, del sujeto del inconsciente, también dice que tiene un solo sexo. No tiene ninguno. No tiene ninguno. Claro. Pero Freud aún pone 4 objetos. Bueno, 3. El oral, Ah, vale. el anal y medio el visual. Pero la voz, Freud no la coloca. Lacan, sí. Lacan coloca la voz, pero no la trabaja nunca, ¿eh? La plantea, no la coloca nunca, ¿eh? No la desarrolla nunca. Y por ahí hay algún bobo que dice que la voz es el superior. Hay que ser tonto del trasero para decir semejante animaladas. Que el superior sea una voz no quiere decir que el objeto voz es otra cosa. Entonces la voz
¿qué es lo que le gusta a alguien? Le puede gustar la mirada o le puede gustar la voz. Y fijaros si la voz es importante, que la gente se relaja bien escuchando la tele. Sí, escuchando quiero decir sin oírla. Oyéndola pero sin seguirla. O la radio. O la música. ¿La música qué es? El objeto voz, punto y pelota. Por eso a veces es más bonita una música de otro idioma porque no entiendes lo que te dicen. Porque si lo entiendes, ya es como que ya se mete la lengua por el medio. ¿No? Vale. Ahí tienes los 4 discursos, basándose en qué. En la diferencia a tope entre los S1, entre ellos, porque la cadena significante, el poner S1, S2, pero luego sería el enjambre de S1, lo que hay uno que te va a representar de momento, que es un enjambre. ¿Qué quiere decir? Algo que no se puede hacer un conjunto. Entonces, como no puede hacer conjunto, colectividad, le casca la idea de enjambre. Le pone este nombre, que no existía en la lógica. ¿Vale? Tienes unos diferentes de otros, pero es un enjambre. ¿Qué quiere decir? Es lo que se llama lógica de clases. Ahí se mezclan unos con otros, pero no hay la clase que contenga todas las clases. Pues eso es un enjambre. Tenemos los S2, el saber, que está en el otro, o donde sea, o se puede producir. Y tenemos la diferencia entre el sujeto dividido y el objeto A. O sea, lo que en la ciencia está unido en la identidad. El carnet de identidad, la identidad de un objeto es idéntico a sí mismo. En psicoanálisis está dividido entre el sujeto dividido y el objeto A. Por eso no se puede pensar que hay, como Lacan plantea al principio, pasa que él es muy zorro y habla de la verdad solo, no de los discursos. En el último escrito de los escritos, de los escritos de Lacan, que es La ciencia y la verdad, que es una auténtica preciosidad, habla de 4 discursos, que es el de la magia, de la religión, el de la ciencia y el del psicoanálisis. Y los pone como si fueran los 4 equivalentes a sí mismos, los 4 discursos, en relación a la verdad, los mira en relación a la verdad. Entonces habla de la verdad formal de la ciencia, la verdad material del psicoanálisis, la verdad como causa final de la religión y la verdad como causa eficiente de la magia. Pero después van a ser igual. El psicoanálisis nos permite leer, esa es una tesis mía, todos los otros discursos cuando ellos no nos permiten leer el nuestro. Por eso, intentar entrar al psicoanálisis en la ciencia como intenta la internacional es tonto del trasero. Porque nosotros podemos, el discurso del psicoanálisis es el discurso del software humano, con lo cual es mucho más potente, y nosotros podemos leer la ciencia, pero la ciencia no nos puede leer a nosotros. Nosotros podemos leer a la religión, pero la religión no nos puede leer a nosotros. Y nosotros podemos leer a la magia, y la magia no nos puede leer a nosotros. Es el discurso más importante que existe en este momento. El más importante. Del que se derivan los demás. Esa es mi tesis. Pero esto no lo digas porque te capan. Ya me han capado. Bueno, pero... Más. De todo. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, fíjate que te está diciendo, si yo restrinjo las condiciones del psicoanálisis, me salen las condiciones de la ciencia. Si restringo, por el lado del sujeto, la identidad y tal, y la lógica. Si restringo por el lado del padre, me sale la religión. Si restringo por el lado del sentido, me sale la magia. Porque el efecto de sentido es el efecto mágico. Cuando Freud habla y dice, es que aquella paciente pensó cuando iba a entrar en la fiesta, porque estaba enamorada del cuñado, no me acuerdo muy bien, entró con mal pie y empezó a cojear, eso es magia. Si yo te doy una solución, que he puesto vinagre, aceite, un poco de pimienta y algo de no sé qué,
o Coca-Cola y te digo que con eso tú te lo tomas y vas a conseguir ligar, y tú ligas porque vas convencido con el sentido de que eso es magia. Es decir, el síntoma, en el fondo, tiene un componente de magia. El síntoma, el sentido del síntoma tiene un componente mágico. Por eso la ciencia dice, es una gilipollez. Porque le suena a magia. Pero no es que le suene, es que es magia. La ley del padre, si el psicoanálisis te quedas atrapado en la ley semántica del padre y la ley de construcción del padre, te metes en la religión. Hay que hacer caer al padre y construir toda la teoría final de Lacan para salirse de la religión. Y si quitas la teoría de la identidad no opuesta y el sujeto y el objeto los juntas y vuelves a suturarlo, tienes el discurso de la ciencia. ¿Os habéis quedado hepatés en este momento? ¿Perdón? No, está guay. Claro. Pues por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que coger y ampliar siempre. La lógica del psicoanálisis, que es la lógica, porque la lógica, el psicoanálisis es el lenguaje, toda una lógica, tiene que ser una lógica muy amplia en la cual se acepten una serie, o no se, mejor dicho, se acepten no restricciones que se ponen en la lógica. La teoría del fantasma, en Lacan, es la alternativa al axioma de identidad. Tú eres tu fantasma. Porque te da cierta identidad y te da cierto ser. O sea, el sujeto dividido, los ans A, es la estructura que suple que no haya el axioma de identidad. El SDA barrado es el que suple la sutura entre las clases y los conjuntos que tienen que hacer los matemáticos porque las clases no se dejan a conjuntar. Y entonces, ¿qué dijeron? No puede ser que los conjuntos padezcan de este problema, y entonces, ¿qué se dice? A tomar por saco. Se pone un axioma que se llama el axioma de especificación, de tal manera que toda clase que no cumpla eso no es un conjunto, se la echa fuera. Todo funciona así. O sea, Lacan que va a introducir es, y la última que introduce, que es la gruesa, y la más gruesa, es cuando empieza a plantearse el problema con la verdad. Porque claro, si hacemos unos discursos y producimos, además de producir sujetos significantes y tutti quanti, también producimos verdades, ¿no? ¿Por qué curamos? Porque al fin y al cabo es más verdad lo que aparece que lo que había antes. Pero, ¿y la verdad teórica? Es una cosa, y la verdad empírica es otra, la que viene de lo real. Pues Lacan nos va a proponer el concepto de medio verdad como lugarteniente de lo real, de tal manera que es el encuentro entre la verdad formal de las producciones que estás haciendo y la verdad empírica, porque viene del cuerpo, viene de lo real. Es decir, a nivel sintáctico nos castra el otro, a nivel semántico nos castra la verdad empírica. Es precioso visto así. Pero precioso visto así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y cómo sostenemos los discursos? Los discursos se pueden sostener sin recurrir a la estructura del padre, Lacan. No para estructurar los discursos no hablo del Edipo. Teoría del sujeto, teoría del objeto, del Edipo no decía nada. Cuando se pone a hablar de la sexuación, no de la realidad, sino de la sexuación, o sea, de la realidad sexual del sujeto, cosa que en la cuestión preliminar está todo liado, ¿no? Porque parece que por la cuestión fálica cae el sujeto, cae la realidad, cae la semántica, cae todo. Después empieza a hacer las cosas un poquito más separadas. ¿Qué nos plantea? Nos plantea el padre de la religión, que ya había planteado antes. Lo que la religión dice en la subsusión del sujeto nos ha enseñado a denominar el nombre del padre. ¿Y qué hace? Lo convierte en una estructura de la cual
se van a obtener, ¿qué? Los discursos, ¿no? La semántica del sexo. Las identificaciones sexuales, simbólicas, no me refiero a las imaginarias, y la semántica del sexo. La sexuación, la realidad sexual. ¿Y qué hace para conseguir eso? Nos quita la idea de que existe el padre, es una estructura, y le da la razón indirectamente a la religión católica, cuando dice la mujer no existe. De la marinera, Porque en la Iglesia Católica no lo dicen, simplemente no está. La Iglesia Católica tiene dos dogmas. Uno es el de la Santísima Trinidad, donde está unido el otro y el Padre, está todo junto, porque el otro contiene al Padre, está todo ahí metido. Dios, el otro, Dios Padre, está todo metido. Pero está el Dios, el otro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí, chicas, no hay, Y luego vi lo de la Virgen arreglado por allí como pudieron. Es el otro dogma. El otro dogma, y son los dos dogmas que han provocado las guerras de religión, Poca broma. Los protestantes, una de las cosas que más cuestionaban era la cuestión de la virginidad de la Virgen. Pero la Virgen, ¿qué quiere decir? La mujer no existe. O en la clínica no aparece de una manera clara que cuando uno quiere vírgenes es porque no quiere mujeres. Claro, yo digo, bueno, pero es que el hombre existe. Porque parece que la mujer no existe. Vaya, cada machismo así, dicho así, un machismo terrible, ¿verdad? ¿El hombre existe? Tampoco. ¿Pero por qué no hay que decirlo? ¿Por qué no es una tesis de Lacan? Y yo os daré mi opinión, y con eso cerramos el tema hoy, que me parece que es suficiente. Mi opinión es cuál es. Una vez más, como en lo genético, el patrón base es el femenino. Y el patrón masculino es una desviación. No al revés, como lo quiere hacer Freud, que se da una castaña que para qué te cuento el pobre. Porque ¿qué hace él? Primero estudia el caso masculino que le encaja bien y cuando aborda el femenino dice, no entiendo qué coño quieren las mujeres. Se vuelve loco. Y le he unido todo lo que hizo, no le critico, pero ¿por qué no lo pensamos al revés? Si os leéis los libros, hay un libro que se llamaba El hecho femenino, que explica toda la feminidad desde el punto antropológico, biológico, tal y cual, menos psicoanalítico. Genéticamente, el patrón base de la especie, de todas, es el femenino. Y si quieres que salga un macho, hay que darle, como decirle, opción B, hay que darle a la clavija. ¿Que consiste en qué? En meterle uno de los genes que no sea como los otros, dobles, equivalentes. El XY, famoso. ¿Y el Y qué hace? Aparte de tocar los huevos en según qué cosas, y además se encubrirán más, ¿qué hace? Que se construyan las gónadas, rápidamente. La gónada hace que se saque la hormona masculina. ¿Cómo se llama la masculina? La testosterona. La testosterona, inundando todo el cuerpo, le dice a cada célula, haz la segunda opción. Y está muy bien demostrado, porque si tú coges unas ratas, con animales, con humanos, supongo que lo habrán hecho, pero no lo quieren decir. Coges unos animales, y que son hembras, o sea, XX, de su raza. Y cuando todavía el feto es pequeño, coges una inyección desde fuera y le metes testosterona, se convierte en un macho. Si inundas, si la medicas con testosterona, se convierte en un macho. Con lo cual, ¿qué quiere decir? El patrón base dentro genético están los dos. Pero el fundamental es el femenino. Pero ¿cómo no iba a ser así si son las que paren? Yo soy de pueblo. Y en mi pueblo, cuando ibas a una granja, tenían 300 berras y un macho. Pero no le ves la relación a que partiendo de ahí Lacan dijera... ¿Qué quiere decir? Que la mujer no existe, aplica para los dos.
Si no existe el patrón Claro. fundamental, El no hombre existe nunca el existió. voluntario. Lo que pasa es que el hombre cree que existe si se identifica con el falo. Sí, pero tú has dicho, ¿y por qué no hay que decirlo? Pero tú has dicho, ¿y por qué no hay que decirlo? Que el hombre no existe. Por eso, porque Lacan no dio ese salto. Yo le digo, porque Lacan todavía colocaba, aún estaba en lo femenino como variante de la estructura fundamental. Y yo le digo, dale la vuelta. La estructura fundamental es la femenina y es la masculina la que es una reconstrucción distinta, una diferenciación. Por eso, lo que en lo biológico ha sido claro toda la vida que lo importante eran las mujeres, en la religión o en la estructura antropológica se da la vuelta y se reequilibra con el patriarcado, que da lugar a los hombres simbólico. La mujer sale de una costilla del hombre. Pero eres lugar simbólico, pero ¿Dónde sale la mujer? De una Una costilla del costilla hombre. tú te vas a los insectos Sí, pero... y ya ves tú lo que importan los machos, Claro, pero... casi nada. Bueno, sí está. Y en los humanos, ¿qué estamos viendo? Que según está decayendo la ley del padre, el Estado está empezando a sostener a las mujeres, porque como sostiene a las mujeres, o se acabará la especie. Porque dentro de poco las van a tener que inseminar artificialmente a todas. Porque los tíos no van a servir. Ni para esto ya. Ni para esto. Unos porque ya empiezan a haber problemas con el semen. Y otros porque además no quieren. Sí. No quieren. ¿Por qué? Porque al estar el patriarcado en cuestión, ¿por qué un hombre iba a querer tener hijos? ¿Para tener problemas y pagar? Como el discurso social. Claro, el patriarcado era tener hijos porque el hijo era el que te sustituía a ti y el que seguía llevando toda la estructura. Y si no tenías un hijo, pues cuando te hacías viejo no valían los reales. Pero ahora, ¿para qué quieres un hijo? Mejor una chica que te cuidará. Como decía un señor un día, dice, mire, los hijos son muy importantes, pero mejor tener una hija porque dice, pues cuando eres mayor, un plato de sopa no te faltará. Y tenía razón. Y tenía razón. Tenía razón. Vale, en parte. Siempre Yo cuidar al papá. Es decir, si cae el patriarcado, que es lo que está ocurriendo ahora, otra cosa es que esté en crisis y luego nos vuelva fuerte, ¿eh? Cuidado, que por el lado musulmán viene fuerte, ¿eh? Si el hombre no necesita al hijo como suplente suyo y continuador de, ¿para qué coño lo quiere? Como decía uno, no me quería comprar un coche, tenía un crío, pues nada, sin coche, sin nada. Ahora, como diciendo, todo el dinero que estoy gastando, lo estoy gastando en los niños. Doy fe. ¿Explico? Es decir, no podemos mirar, yo creo que es a los dos sexos como simétricos. Claro, nunca No hay simetría. Y me paro aquí, que he unido todo lo que he dicho. Muy bien, ¿eh? Sí.